Dos obstáculos peligrosos se te presentarán. Uno atentará contra los derechos sagrados de cada individuo, el abuso del poder que Dios te habrá confiado. El otro, que te causará la ruina, es la indiscreción. Los dos han nacido de la misma madre. Deben su existencia al orgullo, y la debilidad humana los amamantará. Son ciegos y su madre los guía. Con su ayuda, estos monstruos llevarán su soplo impuro al corazón de los elegidos. Ay de aquel que abusare de los dones del cielo para servir a sus pasiones. Saint Germain, la Santísima Trino Sofía. Hola, soy Sleimo Alejandra Soy Juan David y a bienvenidos. SEMA. Hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de vivir un camino espiritual responsable. Lo hacemos como pareja, como hogar y como seres experimentando la vida. Lo queremos compartir a través de nuestra fundación SEMA, pero también como un diario vivir, no como una forma, no con plasticidades, sino simplemente darnos a conocer un poco también de nuestro mundo privado en la espiritualidad. Y eso lo hacemos a través de nuestra fundación, SEMA, que es un acrónimo de la Sociedad de Estudios Místicos, Antropológicos y Herméticos, una fundación que hemos creado con el propósito básico de servir a la humanidad de una manera responsable, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento y también desde diferentes esferas integrales de la vida del ser humano que pueden comprender una vida saludable, una vida tranquila, una vida en calma, una vida en paz, una vida espiritual. Y eso lo hacemos no solamente a través de este espacio, sino también a través de prácticas, de estudios, de compartir conocimientos, sabiduría antigua, así como también crear eventos, generar talleres, publicar estudios, artículos y libros alrededor de la vida del ser humano, teniendo un enfoque ético, secular. ¿Y por qué le quisimos poner responsable? Porque hoy en día la espiritualidad se convirtió en un comercio. Y siento que si tú hoy estás acá escuchándonos, has sido parte de esa búsqueda, tal vez seguramente te has encontrado con diferentes formas de conectarte con esa espiritualidad y hasta de pronto también te han dejado uno que otro sin sabor en el camino. Por eso hoy queremos compartírtelo desde las prendas más reales de nuestra vida. ¿Cuál fue tu primer camino a la espiritualidad? Esa pregunta, y bueno, más allá de este espacio que es muy especial para nosotros, también quiero que sea algo muy fluido, muy orgánico, porque queremos compartirles un poco de cómo es nuestra vida y las reflexiones que nosotros vivimos en el diario vivir. Creo que la espiritualidad es algo que nos acompaña todos los días de nuestra vida, porque la espiritualidad precisamente es aquello que está encima o es superior a la materia. Y se compone de eso que no podemos tocar, pero que podemos percibir. Y parte de algo básico que puede ser nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y algo más trascendental aún. Por eso creo que es algo que está en todas las experiencias de la vida. Mi primer acercamiento con la espiritualidad, en mi recuerdo, creo que fue tal vez cuando tenía 6, 7 años. Mi mamá vivía fuera de la ciudad, trabajaba en el Amazonas y yo vivía con mi padre. Una noche tuve la fortuna y la posibilidad de salir en cuerpo astral y en ese momento recuerdo mucho que mis papás estaban estrenando un cubrelecho. Recuerdo que yo me levanté en medio de la noche, vi el cubrelecho, pero cuando me levanté vi mi cuerpo. ¿Y tú ya sabías que era cuerpo astral? No, pues yo tenía 7 años, pero en ese momento cuando me levanté, lo primero que hice fue sentir un afán de ver a mi mamá y salí por la ventana. Vi mi cuerpo y salí volando. Y recuerdo en esa ocasión que viajé por montañas y pude llegar a la casa de mi mamá y donde ella vivía, vi el patio de la casa, la vi a ella, vi a mi abuela en una sillita que tenían y la vi a ella en una hamaca con mi hermano descansando. Eso creo que fue una de las experiencias más profundas que me marcaron en la espiritualidad. Pero tú lo viste, o sea, cuando los viste, ellos realmente estaban ahí. Sí, dentro de lo que pude percibir, sí, era una noche y yo estaba descansando y pues los vi descansando y así era la forma de la casa, con un patio en una cuadra que tenía un parque como grande en toda la manzana y la casa de ella quedaba como saliendo de ese parque y una casa amarilla donde era la procuraduría, que era donde ella trabajaba.
Y sí, esa fue la primera experiencia como trascendental, pues ya después vinieron otros momentos. En alguna ocasión en el colegio, uno de mis mejores amigos era bien diferente y él tenía un péndulo que se llamaba Anubis. De igual manera, él se tatuó un signo que es el pentagrama con el tetragramatón, que es un símbolo de protección muy sagrado que se compone de muchos elementos que evocan la trascendencia y la teurgia. Y esta es una herramienta que les queremos dar a conocer porque también acompaña como protección. Y pues al ver ese signo, también tuve como durante esa época la oportunidad de conocer por primera vez, como a los 12, 13 años, uno de los arcanos del tarot, que fue el mago, es una regencia que me acompaña y fue muy bonito. ¿Cuál fue para ti el primer acercamiento a la espiritualidad que tuviste? Antes de contar como mi primer acercamiento, también quiero decir que nosotros tenemos diferentes formas de vivir la espiritualidad y por eso en el recorrido de este video vamos a ir hablando de diferentes herramientas. Claro que también queremos compartirles de qué se tratan y que ustedes puedan conectar o si ya conectaron con alguna de ellas, que también nos puedan ir contando en los comentarios. Pues mi primer acercamiento con la espiritualidad, en realidad no sabía que era un acercamiento con la espiritualidad porque estaba pasando por un momento difícil de mi vida. Una persona en un trabajo, yo en esa época trabajaba como manicurista, entonces estaba atendiendo a un cliente y él era parapsicólogo. Yo no sabía absolutamente nada de que él era el parapsicólogo ni nada de lo que hacía. Y mientras yo lo atendía, me dijo una frase, me dijo como, no tienes que estar tan triste. Pero tienes que contar un poquito de qué era lo que vivías en esa época y qué estabas viviendo mientras tú le estabas haciendo el pedicure. Yo tuve una pareja y esa pareja en ese momento pues me había engañado y todas esas historias de amores rotos. Yo tenía 17, 18 años, si mal no recuerdo. Entonces ahí era todavía más sentido ese dolor por esa persona y por el engaño. Entonces llevaba algunos días muy triste llorando y que para mí él me dijera que no tenía que estar tan triste, que ese hombre no era para mí, fue como, ok, espérate, ¿qué está pasando acá? Ese fue como mi primer acercamiento en donde empiezo a conocer cosas místicas que podían trascender este plano material. Pero ya en el camino tuve un acercamiento también con llamados de la intuición, le digo yo, y son como, quiero aprender de yoga, quiero hacer yoga, me llama el yoga, pero lo veía muy lejano, porque para mí eso era muy costoso. Hablamos ya de atrás de hace 10 años, 12 años tal vez. No tenía los medios y ahí están los límites de uno como persona, ¿no? Sí, también. Y digamos de tu experiencia, la que tú cuentas, además de lo que él te dijo como parapsicólogo de que no sufrieras, lo que también te llamó la atención fue que él te dijo Ah, situaciones muy, sí, muy sí, sí. claras, muy específicas relacionadas a lo que estabas viviendo, que fue lo que también te hizo ver que había algo más. Paréntesis, él me dijo que Juan David iba a llegar, pero yo no sabía que iba a ser Juan David. Y ya cuando conocí a mi esposo, hablándole un día, dije, eras tú. Sí, pero apa- Él me dijo como el hombre de tu vida todavía le faltan algunos años para llegar, pero es un hombre muy bueno, pero no es este. bueno, y más allá de la situación, de lo que le dijo y además de lo que estaba sufriendo en el momento, pues también demuestra que hay personas que tienen la capacidad de ver algo más allá de lo que nosotros percibimos en este plano tridimensional. Tiene que ver con las memorias de la naturaleza, de aquello que nosotros predecimos en lo que se conoce como uno de los fantasmas del tiempo, que es el futuro, pero que realmente está escrito bajo unas leyes que nos gobiernan en esta existencia. Leyes mecánicas en unos casos, en otros casos cuando se aprovecha leyes para poder trascender y buscar no solamente corregir nuestra vida, sino también trascender y que otro tipo de experiencias y otro tipo de energías nos acompañen. Y ahí queremos entrar a un acercamiento todavía más profundo que tuvimos con la espiritualidad, que seguramente en mi caso personal me transformó, me mató y me hizo volver a nacer, porque siento que esa noche yo morí y volví a nacer, y es la medicina de el yagé. Ese para mí fue de los acercamientos más profundos que he tenido en mi vida con la espiritualidad. De igual manera para mí, viajé, al igual que a ti, fue una de las experiencias, sino la experiencia que partió mi vida en dos,
Claro está, hubo otros momentos de mi vida en los que también sentí que había algo espiritual, sobre todo momentos de crisis, donde a veces a uno lo salvaban de situaciones, lo protegían, a veces también uno vivía experiencias que le hacían sentir que tenía que cambiar y definitivamente fue la medicina del yagé una de las formas y medios a través de los cuales la divinidad nos permitió conocer otra realidad, ¿no? Entendiendo también después de ya más de 13 años después de haber tomado yagé por primera vez, que es simplemente una experiencia, es una terapia integrativa, una terapia sanadora, un remedio para el alma, pero que tampoco es ni la respuesta, ni el camino, ni el medio para uno trascender, porque también hace parte de las experiencias que vivimos en este plano y en este plano tenemos libertad de elegir hacia dónde llevamos nuestra vida y sea con yagé o por el otro lado, sea con aguardiente o sea con alcohol, pues uno elige las condiciones con las que quiere vivir y por eso lo importante no es utilizar o valerse de las herramientas externas, sino perfeccionar nuestra psicología, perfeccionar nuestro mundo interior a través del trabajo consciente, de los sacrificios, del esfuerzo, del negarse a la naturaleza negativa, a la naturaleza instintiva que nos gobierna. Pero para entrar un poco más en contexto, aquí es importante aclarar que esas herramientas también se han manipulado a favor de el poder que las personas quieren tener hacia otros círculos de personas, porque además de que estamos ahorita en una era en la que todos de una forma u otra queremos atención, pues hay diferentes niveles y dentro de esos niveles, lastimosamente la espiritualidad se ha, quisiera decirlo así, como prostituido. Es doloroso, pero en este contexto que les queremos dar, lo hemos vivido en carne propia y también pasé personalmente por vestirme de una forma que me hacía sentir más ligera, sin menos peso, de colocarme cierto maquillaje, de tener una forma de hablar distinta. Quienes me conocen de verdad saben que prefiero tener este tipo de postura al compartirlo antes de entrar a maquillar algo en lo que ya me caí, me estrellé y también se aprovecharon de mí con las plantas de poder. Digamos que eso, para dar la claridad, se aprovecharon en cuanto a la confianza y a la buena fe que muchas de las personas que conocemos este tipo de experiencias damos al confiar en las personas y como en su momento se dijo en la frase inicial de este episodio, el orgullo es la madre de los mayores obstáculos que uno puede encontrar en su progreso espiritual, solamente porque uno puede volverse mitómano, sino también porque uno puede aprovecharse de las personas en un estado de indefensión, porque las personas obran de buena fe y en una búsqueda espiritual uno lo que hace es desnudarse, desnudar su alma y exponer su intimidad, exponer sus debilidades para sanarlas. Y cuando se hace en un entorno que no es sano, que no es idóneo, pues también se ve expuesta a la persona a caer en manipulación, a caer en aprovechamiento. Y parte de eso fue algo de lo que nosotros vimos, pero más allá de entrar a hablar de nuestra experiencia, digamos, se superó y se agradeció también de parte de nosotros porque nos fortaleció como hogar. Sí queremos compartir que pues, precisamente lo que hablaba Alejandra de las arandelas que uno se pone cuando comienza un camino espiritual y se maquilla y se viste de una manera, habla de una forma o todo el tiempo está conectado a una planta, todo el tiempo está conectado a una piedra y le pone toda su fe en una piedra, finalmente es lo mismo. Siempre estás exteriorizando algo que es de tu mundo interior y que no puedes tocar. O sea, siempre estás llevando al mundo físico algo que no es físico. Y eso me hace a mí recordar también eso del poder, porque el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Y a lo que me quiero referir ahí en ese punto es que cuando tú comienzas a darte cuenta que tienes una personalidad, unos vacíos, tienes una forma de actuar y lo conjugas con la espiritualidad, también comienzas a generar una serie de arandelas y sofisticaciones para comenzar a creerte un poco más el cuento de que eres espiritual y que estás en un peldaño superior de moralidad frente a las demás personas, porque no comes carne, porque tomas yagé, porque estás más allá de la iglesia y eso simplemente es una forma, es una sofisticación del ego también que nos gobierna y es una mentira porque realmente en eso jamás ha consistido la responsabilidad en un camino espiritual. Nos lo decían a nosotros que hablar de conciencia es una pérdida de tiempo porque lo que realmente habla de uno es el ejemplo. Además, porque siento que cuando uno llega en esa búsqueda es porque no tiene una identidad todavía, no la ha descubierto, está apenas en ese proceso de formación de todo el sufrimiento que ha vivido, de todas las felicidades que ha vivido, conformando su ser, conociendo partes de su camino espiritual, pero en sí no hay una identidad creada. Y siento que
todo lo exterior nos quiere llevar a hacernos creer que ya lo hemos logrado. En redes sociales generalmente, pues a veces me pongo a ver como videos de personas que hablan de la conciencia y uno encuentra como yo ya estoy despierto, comentarios así, ¿no? Como el despertar de la conciencia, te entrego el despertar de la conciencia, comenta tal palabra y te envío el PDF de cómo despertarla y es como en realidad sé que lo que tú has experimentado en tu intuición, en esa guía interna, no te lo va a dar un curso, no te lo va a dar una mentoría jamás. O sea, estamos claros de que ahí está la irresponsabilidad que se ha marcado hoy en día en ese título espiritualidad. No, y ahí hay dos puntos que son importantes abordarlo. Uno sería el histórico, que lo podemos hablar ahorita, pero hablemos de la experiencia de la espiritualidad con la necesidad de siempre mantener una figura de devoción en un maestro o en un lugar o en una doctrina para tú sentirte parte de algo, como parte de la evolución de eso que tú tienes de la adolescencia en donde también sufres todo un cambio hormonal, un cambio en el que te desconoces, un cambio en el que te desarrollas, en el que generas una energía, pero también se genera una serie de vacíos en donde tú también buscas pertenecer al mundo, ¿no? Como saber cuál es tu lugar y cuál es tu misión en el mundo, que es la pregunta que todos deberíamos respondernos y preguntarnos, ¿no? Durante el tránsito de esa vida. Y no solamente quién soy o qué vine a hacer al mundo, sino por qué estoy aquí en función de los demás, ¿no? Porque somos también algo de comunidad y es algo que queremos dejar claro también de la espiritualidad, va más allá del egoísmo individual y individualismo y tiene que ver mucho también con el sentido colectivo de comunidad y cómo tú equilibras y aportas a eso que se llama el cósmico universal, Dios o como quieras llamarlo, con los demás. Porque nosotros somos parte de un tejido, somos parte de una creación que en parte es imperfecta, pero que nos corresponde a nosotros como hijos de esa divinidad obrar la gran obra de Dios o la gran obra del Padre entre hermanos. Y eso significa que Mm. nosotros somos los que creamos los milagros. La ayuda divina la creamos los seres humanos. Entonces, cuando una persona le dan una oportunidad, no es que se le aparezca un ángel y se la dé, sino que otra persona siente en su corazón algo y le da la oportunidad a esa persona para salir adelante. Eso es lo que es el milagro. Y es por esto que queremos compartir un poco también de la responsabilidad espiritual que nosotros aplicamos en el hogar como personas independientes y en el colectivo, en nuestro día a día, en nuestro compartir con el entorno. Algo que he ido descubriendo en mi proceso es que hoy en día vivo la espiritualidad desde mi cuidado personal. Es decir, he empezado a buscar esa coherencia entre mis acciones, mis pensamientos y lo que quiero lograr ser como mujer. Y muchas veces uno se quedaba mucho en las formas de, no sé, lograr cosas mágicas o a través de la adivinación o a través de los amuletos, ese tipo de cosas que eran formas en las que la práctica no era constante, entonces no podía pretender que fuera a lograr un resultado. Esa es otra parte que seguramente ahondaremos más adelante, pero lo que sí empecé a identificar es que la constancia en mis acciones diarias, desde levantarme a la misma hora, tener procesos de respiración como para controlarme, no sé si así se podría decir, como controlar los estados emocionales. Sí, ejercicios de respiración para transformar tu energía, tus estados, tus impresiones. Eso, como poder descubrirme psicológicamente y saber que tengo herramientas en las acciones diarias, que no necesariamente todo tiene que estar conjugado a la forma de la oración, del misticismo, sino que es algo más aterrizado. Si tengo rabia, poder observarme; si tengo tristeza, poder observarme; si tengo felicidad, poder observarme y no dejarme ir como en el placer de las sensaciones. Esa es como una forma que trato de ir explorando. No, de acuerdo, pues bueno, ahí sí, desde que doy fe porque compartimos una vida, hace parte como de los deberes que uno tiene consigo mismo y tú más que eres la que lidera eso en el hogar, pues tiene que ver mucho con lo que alimenta tu cuerpo energéticamente, comenzando por la comida, ¿no? Comenzando por lo que tú comes, por tus hábitos alimenticios, por tus hábitos en la forma en la que duermes, lo que consumes, también la manera en la que te expresas, las palabras que usas, si utilizas tu verbo para crear o para destruir. Y eso también tiene que ver con precisamente lo que dices de ser práctico y de practicar
constantemente algún hábito o alguna serie de ejercicios que te ayuden a ti a transformar una energía inferior, como puede ser una emoción como la ira, el orgullo, la rabia, en algo superior que te genere un aprendizaje. Por eso el vehículo para digerir las emociones pues sería nuestra reflexión interior. Y eso lo hacemos a través de prácticas que, más allá de las formas, también son místicas, y es acudir al único lugar donde nosotros realmente somos libres, y es nuestro mundo interior, nuestra verdad interior. Cuando acudimos a ella, sea bien en la oración, en la meditación, en el ejercicio, en los ejercicios de respiración, en los ejercicios de imaginación, en los ejercicios de recuerdo de todo lo que tú haces en el día, en la noche, por ejemplo, son maneras en las que tú estás tratando de traer de vuelta la atención, que es un bien muy preciado y que pues hemos perdido bastante con toda la sociedad de consumo y también de llamar la atención que nos gobierna, no solamente a través de las redes sociales, sino de la tecnología. Y es una lucha que estamos dando de no perder nuestra energía para alimentar otro tipo de energías que lo que buscan es pues que olvidemos ese propósito de conectarnos con ese lugar en el que somos libres, que es nuestro mundo interior. Algo que a mí me gusta mucho es cómo hacer prácticas de diferentes corrientes. Como tomar lo que me sirve de diferentes corrientes y con lo que no conecto, pues no pasa nada, que siga derecho. Y dentro de eso está el estoicismo. Entonces, en el estoicismo se habla de diferentes tipos de emociones que nosotros vivimos, tanto las positivas como las negativas. Les quiero compartir como unas pautas que de verdad se pueden llevar a la práctica diaria sin necesidad de hacer mucho sobreesfuerzo sobre esas acciones. Entonces, en el estoicismo se dice que las emociones destructivas son como una niebla que nubla el cerebro y nos impide emprender las acciones más virtuosas. Nos dan diferentes prácticas y herramientas que estoy segura que acá las practicamos y que seguramente ustedes también en casa lo han hecho, y es una dieta sana, porque hay que tener el cuerpo ligero, y ahí entra también parte de ayunos espirituales, que en algún momento también sería lindo hacer Sí, un un podcast compartir sobre eso, sobre sí. eso, un descanso adecuado, el respeto sobre el sueño, el contacto con la naturaleza, la hidratación, el ejercicio como actividad física, como movimiento alrededor del día, la meditación, escribir y la respiración profunda. Entonces, de ahí estoy segura que no solo tiene que ver con esa corriente. No, digamos que el sincretismo del que tú hablas, en el que tomas de muchos lugares, hace parte también de el derecho sagrado que tiene cada ser humano de encontrar su razón de ser. Y eso se encuentra a través de muchas corrientes que te nutren, porque nosotros somos seres preponderantemente espirituales y energéticos que trasegamos esta existencia en este estuche, en este disfraz, en este cuerpo de dolores y pesado y de afectos también, pero nosotros tenemos una trascendencia y una existencia que no es lineal, sino cíclica. Y dentro de eso, pues a través de nuestra existencia, nuestro ser, nuestra chispa divina ha conocido muchas fuentes de conocimiento a través de las cuales se ha nutrido. Por eso uno debe tomar siempre lo mejor de los mensajeros, que es su mensaje, seguir las formas del mensajero, porque también es un ser humano con defectos, con errores, pero sí ver el mensaje y aplicarlo a la vida de uno. Por eso, digamos, esas prácticas que tú das son prácticas muy benéficas para cualquier persona que las aplique. Y hablando del tema del hogar, ya como en pareja, pues creo que primero hablamos desde nuestra experiencia y lo que nos ha servido, y creo que podemos dar fe de que las personas que saben de nuestro hogar y la conocen, ha resultado también ser exitoso para nosotros en nuestro nivel de ser, y es primero perdonar, ¿sí? Siempre perdonar, siempre sentir que a uno no le debe la pareja, pues evidentemente sí hay deberes que hay que cumplir, pero uno no está acumulando cuentas, ¿sí? Uno no está todo el tiempo acumulando rencillas o resentimiento porque se quedó pendiente de algo, sino comprender que esa otra persona también sufre cuando está viviendo una experiencia difícil o cuando comete un error o una falta primero contra sí misma, que puede generar dolor en la pareja, pero siempre que la persona comete esa falta contra sí misma, pues primero sufre y está atentando contra sí mismo. Y cuando uno perdona también,
sabiendo que uno también es ignorante y que la pareja que uno ama está en ignorancia, pues uno lo que tiene que hacer es buscar que esa persona trascienda ese estado por amor. Entonces el perdón eterno también es una manera en la que uno renueva sus votos de fidelidad, de amor, de respeto por la pareja. Y Porque además también hace parte ujú, de esa empatía que tú como ser interior también tienes hacia ti primero, comprendiendo que puedes errar. Entonces, porque si tú lo puedes hacer diariamente en muchos factores, porque un ser humano como tú no podría y tendríamos que juzgarnos todo el tiempo. sí, eso. Y adicionalmente también creo que se habla, voy a dar dos ejemplos de la pareja, de lo que representa en la vida, y es cuando también nos preguntan a nosotros o nos daban ese ejemplo de cuando llegaba una persona y te prestaba todo el dinero que tú requerías para poder montar el negocio de tus sueños. Entonces, el negocio de mis sueños es tener una librería donde pueda también dar talleres y tengamos un sitio hermoso donde compartir con las personas. Lo vamos a tener. Y digamos que llegue una persona y nos preste el dinero y nos diga, págueme como quiera, págueme un peso al mes, si no puede pagarme ese mes no me pague, no le voy a cobrar intereses, no le voy a pedir que me firme nada, págueme como usted quiera, en 1000 años, en 100 años, como usted pueda. Lo primero que uno haría es sentirse con esa persona, ¿cómo sería? Agradecido. Entonces, eso es la pareja para uno, porque la pareja es aquel ser que le presta el capital cósmico del Dharma para uno poder crear la empresa más importante en su vida, que es crear su propia alma, es poder encarnar a su chispa divina en este mundo y poder saber la razón de ser de cada uno de nosotros. Por eso esa es la pareja. Algo que me gustaría tocar ahí y es también como el cuidado de poder encontrar esa persona. O sea, no estoy diciendo que uno sea divino y que ya con la persona que decidió estar es, pero sí poder tener como esa conexión interior de saberte amar tanto que puedas saber decir no ante el proceso de conocer otra persona para que al final eso no se convierta en un círculo vicioso de sexo y todo quede ahí. Porque recuerden que a través de la sexualidad nos impregnamos de su energía y de todas las energías con las que seguramente esa persona ha podido compartir y esa persona con las que uno también seguramente compartió en un pasado. Entonces, esa es una parte importante para poder identificar también que en el hogar es clave esa interacción de confianza y de poderte sentir libre. Y es que es una cadena en donde tú comienzas primero cuidándote a ti. Parte de ese cuidado es tu intimidad y que es algo de tu interior, que es algo muy secreto tuyo. Parte de eso también tiene que ver con la sexualidad, tu desnudez. Y ya integralmente cuando te cuidas, pues ahí ya cuando tienes un poco más de orden, cuando tienes un poco más de perspectiva y de madurez, allá de pronto tú puedes levantar la cabeza y ver un poquito más allá de tus narices y ver que es necesario también compartir tu vida con otra persona. Y ahí va el segundo ejemplo que iba a tocar después de que tú también nos compartiste eso y tiene que ver con esa libertad que cada persona debe ejercer individualmente, pero también en pareja. Entonces, el camino de cada uno es uno, pero también juntos tenemos otra responsabilidad. En nuestro caso, pues es servir a la humanidad en lo que nos gusta. En otras personas es construir una empresa, tener una familia, igual que nosotros tenemos. Pero dentro de eso también es valorar esa libertad y siempre estar respetando la fuerza y el poder del otro, no para aprovecharse de eso, sino para potenciarlo. Y por eso se dice que las columnas del templo deben estar muy cerca, pero no pegadas, porque a través de ellas debe pasar la luz, porque es cuando las dos columnas están firmes que se comienza a edificar algo superior a las dos columnas y se crea entonces algo que es un ser completo. Eso de respetar también el camino, las tendencias, los gustos de tu pareja, pero también integrándolos a tu vida en lo que compartes y dándote la oportunidad de vivirlo también sin solamente quedarte en dogmatismos, en fanatismos, sino teniendo unas bases sólidas en la pareja respecto sobre todo lo que tú dices, la intimidad, el respeto y el cuidado de la intimidad y de lo sagrado que es esa energía a través de la cual todos venimos a este mundo
el respeto por la vida, por el dolor, el no irrespetar, el no maltratar, el cuidar. Ese tipo de bases son las que permiten que cada uno tenga libertad de que en su hogar encuentre el refugio para hacer en su camino individual. También en esa libertad está como cuando tú quieres ser una persona diferente, pero para bien, y en este caso yo lo llamo transformar hábitos, que tu pareja también sea ese bastón para ayudarte a motivarte a hacerlo. Porque muchas veces, y lo hablo por experiencia propia de mis asesorías, me comparten mucho que no pueden porque la pareja no los apoya o porque los señalan y, ay, pero ahora va a comer así de tal forma cuando no lo hacía antes, o tal vez como comentarios que entran a ser violencia frente a una esperanza de transformarte, de evolucionar, de crecer y de conocerte. Y eso también hace parte de sentir cuando con amor puedes tolerar eso, pero cuando también debes decir, aquí no es o así no se va a poder para respetarte tus propios principios de libertad. Claro. Y también eso, tú lo dices desde la parte en cuando estás construyendo un hábito, quieres explorar alguna rama del conocimiento dentro de tu vida, quieres explorar a ser vegetariana o quieres explorar un camino espiritual. Puede haber un bloqueo o una renuencia por parte de tu pareja a eso, pero si tú mantienes firme en tu convicción, puedes también mostrarle con el ejemplo que hay cosas diferentes, que uno puede emprender. Parte de este ejercicio es también ver que mi esposa ha logrado ser responsable y auténtica en lo que comparte, sobre todo en estos medios. Y ahora por eso nos sumamos y tenemos esta fundación y este ¡Lo espacio. logré! Y adicionalmente hay que verlo del otro lado. Cuando la pareja puede también estar viviendo un proceso difícil, o un proceso de olvidarse, o un proceso de caer, o un proceso de una crisis, producto de una crisis de identidad, una crisis laboral, una crisis económica, una enfermedad, tantas cosas que pasan en pareja y que hemos también vivido, y ahí es cuando entonces se apela ya a algo que va más allá de la individualidad y es la compasión, la conmiseración, el amor, que también se ha representado a través de muchos ejemplos de vida de sacrificio de muchos Cristos que han pasado por esta tierra, en donde es el amor fraternal y el amor más allá del amor de pareja el que le hace a uno recordar los deberes que tiene como pareja de no dejar caer a esa persona, acompañarla en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza. Y ahí es cuando nace eso que va más allá de la individualidad y de la pareja, y es como si fuera una fuerza que lo acompaña a uno en los momentos difíciles, que es la fuerza del amor, la fuerza cristónica, y eso es algo muy divino cuando se vive, porque creo que son las crisis y los momentos difíciles que uno atraviesa como persona y como pareja o como colectivo, en donde le demuestran a uno que a pesar de las dificultades siempre hay una fuerza superior que lo sostiene y lo alienta a uno a sacar fuerzas de donde uno cree que no tiene para ayudar al otro que está más en crisis. Hay una frase que me hace reír un poco y que a veces nosotros nos reímos, y es como que nunca vas a vivir algo que no puedas soportar. Pero no me río por esa frase, sino porque se utiliza mucho frente a cualquier tipo de procesos hoy en día, ¿sí? Como Dios le pone sus batallas a sus mejores guerreros, Sí, sus batallas más fuertes, más más grandes a sus fuertes, más mejores grandes. guerreros. Pero más allá de eso, en realidad, nosotros hoy queríamos hablar también de la espiritualidad alrededor del dolor, de cómo en esos escenarios donde tú crees que la espiritualidad es todo el tiempo amor y paz y el discurso de las mejores palabras y de encontrar las formas para comunicarte de una forma en la que te sientas conectado a Dios y a los ángeles, ah, puede ser una forma especial en algunas circunstancias que lo necesitamos, como un abrazo al corazón. Pero también están esos procesos duros en donde uno, no estoy diciendo que se suelte completamente de la fuente y diga no creo, no, pero sí que uno no tenga ni siquiera las fuerzas para hacer una oración. Que conecto mucho con lo que dice mi esposo de cuando uno está en la oscuridad, esa pareja está, tu otra mitad está viviendo ese sufrimiento, ese dolor,
a veces es colectivo, pero a veces es muy individual, cómo ayudarlo sin ser invasivo, respetando también que ahí hay un aprendizaje espiritual, porque siento que es como empezar a conocer otro nivel de conciencia. Sí, y es que finalmente eso que dices de los estados de conciencia, o más allá de eso, los estados donde uno tiene un estímulo de su mundo interior, porque vuelvo y digo, todo es parte de nuestro mundo interior y todos vivimos realmente nuestro mundo interior y solamente reaccionamos a lo que hay, digamos, afuera no sucede, pero todo tiene consecuencias en nuestro mundo interior, es cuando tú te das cuenta que, claro, tienes momentos de estímulos que te generan paz, amor, pero si tú cierras tus ojos y te das cuenta, en la gran mayoría de los seres humanos, cuando vemos adentro y cerramos nuestros ojos, vemos oscuridad porque es lo que tenemos, porque sencillamente un camino de perfeccionamiento o de trascendencia espiritual también debe partir de reconocer nuestra humanidad y nuestra naturaleza instintiva y también degenerada. Por eso el camino es escabroso, es peligroso, es traicionero, es doloroso y sobre todo está marcado por la reflexión, porque al ser tú inconsciente, al ser tú un ser dormido totalmente, pues vas caminando a través de un camino empedrado de tus propios errores y de las consecuencias de tus errores. Por eso no es tan sencillo decir que en la espiritualidad es solamente ser feliz o estar en paz, sino que es aprender a vivir y a lidiar de una manera equilibrada con esas fuerzas y esas experiencias que muchas veces tienden a generar consecuencias desastrosas para tu vida, generarte enfermedades, generarte quiebras, generarte dolores, generarte conflictos. Es aprender uno a sobrellevar esas cargas para después el día de mañana, cuando ya sea la divinidad la que disponga, pues se pueda ver la vida de una manera diferente. Ahí hay algo muy bonito y es como la confianza en lo que tú has construido en ese proceso de felicidad, sufrimiento, experiencias, te ha llevado a conectar con ese ser espiritual de la intuición, Ujú, de escucharse, porque uno muchas veces se siente que escucha la voz que le dice, no vayas a hacer esto, y sin llegar al punto de reflexión de por qué puede pasar aquello, uno la escuchó y se fue por otro lado, porque es como una desconexión en el centro de esa capacidad de concentración, de darte la pausa después del pensamiento. Son acciones muy sencillas y que así sean lo mínimo, como si no recojo este vaso, se va a romper. Y ujú. no lo recogiste. Y cuando pasaste 10 minutos, lo golpeaste con la rodilla sin darte cuenta y se cayó y se rompió. Desde las cosas más simples hasta cosas que nos pueden de verdad costar una tristeza muy infinita o un sufrimiento muy infinito. Ujú. Y va más allá también de solamente la parte individual y el sufrimiento que uno puede tener por las experiencias de la vida, y ya uno lo comienza a extrapolar con lo que es la humanidad, ¿no? Con lo que en ese tercer punto, más allá de uno individualmente y uno como pareja o como hogar, también comienza a relacionar, porque pues todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros sufrimientos, pero no es ajeno ni tampoco es más ni menos que el sufrimiento del otro. Y ahí es cuando uno se comienza a preguntar cuáles son sus deberes para con la humanidad, y es cuando uno comienza a darse cuenta de esa extrapolación de la espiritualidad entre que la espiritualidad que te otorga un pedestal moral y una forma en la que tú te sientes por tu orgullo místico capaz de pasar por encima de todo el mundo justificando tus errores y justificando tus abusos, diciendo que estás perfeccionándote o juzgando a los demás porque no te comprenden, o incluso llegando al punto en el que ya trasciendes las normas de la moralidad y la ética, que debería ser un punto de evolución mucho más superior, pero que se hace a través de los errores, abusando sexualmente, estafando, mintiendo. Y en estos momentos y en estas redes es muy fácil. Y al punto al que quiero ir es decir que cuando tú te das cuenta que el servicio es lo que te abre las puertas para ser un instrumento de la vida que da todo, como la tierra lo da todo a todos los seres, de alimento a todos, sean buenos, sean malos, a todos nos alimenta y nos da el sol y nos da el agua y nos da el aire y nos da los alimentos. Asimismo, pues nosotros debemos ser parte de ese servicio de dar.
de dar irrestrictamente y ser el servidor o el sirviente de todos, como se ha dicho en la sabiduría. Claro que es un arte, claro que es una gran tarea que hay que hacer para no interrumpir procesos, pero también es el principio más sagrado a través del cual uno puede lograr, primero, paz y tranquilidad con las deudas y los errores que uno ha cometido al servirle a otros, pero adicionalmente es la manera a través de la cual la divinidad abre las puertas para que la misma vida se manifieste a través de uno. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú cobras, que cuando tú pones una talanquera, que cuando tú divides por la espiritualidad, entonces yo te voy a cobrar a medida que vas ascendiendo de grado, o te voy a cobrar a medida que vas comprando más cursos, y vas entonces te voy entregando la espiritualidad como si fuera una cuerda que cada vez es más pesada. Te estoy dando una carga y te estoy dando la carga de cargar un disfraz o un costal que no es tuyo y que no te corresponde porque no es auténtico de a ti. Y te estoy dando a ti la responsabilidad de después salirte de eso con mucho dolor, porque te estoy manipulando con algo que no es auténtico en ti. Y adicionalmente, cuando también comienzo entonces a generar división en decirte es que el camino es a través de este movimiento, a través de esta práctica, a través de esta verdad, a través de esta escuela, a través de esta religión, a través de esta iglesia, también te estoy cercenando a ti el derecho de vivir, porque lo que estoy llenándote es de miedos que te hacen ignorante y la vida es de conocerla y de vivirla. Estas reflexiones que nosotros vivimos y que les compartimos son reflexiones que nosotros vivimos gracias al esfuerzo que hemos hecho, pero también al esfuerzo que han hecho nuestros padres y que han hecho muchas personas para que logremos estar acá, porque son otros los seres que viven en dolor, son otros los seres que viven en otras circunstancias y que sufren en toda la humanidad, que ni siquiera tienen la posibilidad de sentarse en un espacio como este para poder agradecer un plato de comida. Por eso mismo, uno tiene la responsabilidad primero de vivir con el ejemplo, de demostrar con su vida que uno es agradecido con lo que le dan para darle a otros, porque estamos a un paso o de ser mucho más poderosos o de caer en la miseria por nuestras decisiones. Por eso es tan delicado el camino espiritual. Y por eso queremos recordarles que, que vivir una espiritualidad es gratis, que explorar tu vida espiritual no tiene ningún precio y que esos grupos en donde te prometen, en donde te van a hacer lograr, en donde te van a hacer ver, en donde te van a enseñar una cosa o la otra, lo que quieren crear es una necesidad de ellos en tu vida. ¿Para qué? Para seguir creciendo, creciendo en poder, para seguir siendo una manifestación de daños psicológicos y que al final las personas pierdan la esperanza. Cuando eso es lo que nos mantiene vivos diariamente. Y lo digo porque uno se cruza con muchas personas en el camino que a veces ya están muy cansadas de luchar porque se han estrellado con este tipo de realidades y son demasiado tristes, porque al final lo que tú debes fortalecer es tu espiritualidad. ¿Y cómo lo fortaleces? Descubriendo tu psicología, reeducando tu psicología, entrenando tu mente con diferentes acciones, con cosas palpables del día a día. Es parte también de la trascendencia y la iniciación que uno debe vivir del dolor. Cuando te sientes traicionado o traicionada por un maestro, por un amigo, por una experiencia, te comienzas a dar cuenta que no tienes que acudir a eso de afuera, sino que todo está en tu mundo interior, todas las respuestas están en ti, solamente que tienes que dejar atrás también todas esas capas que tú mismo te has impuesto a través de tus experiencias, de tus traumas, de tus dolores, y eso sí es cierto y lo comparto y lo agradezco lo que dices, la espiritualidad no cuesta nada, la espiritualidad no es de nadie, la espiritualidad no es algo material, lo que es material es el conocimiento que luego se tiene que volver comprensión para después volverse vida. Por eso entonces el conocimiento es carne y sangre, la sabiduría es carne y sangre. El conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra, que se encuentra a través de la carne y de la sangre, de la experiencia. Por eso es tan importante y antes de dar como paso a lo último punto que querías tocar de este episodio, pues también es como hacer una referencia histórica de que esto también es parte de un comercio que se ha creado
desde muchas esferas, desde muchas industrias, en donde también se saca provecho de la energía del ser humano y del tiempo del ser humano que se traduce en dinero para explotarlo y mantenerlo dormido dentro de este sistema que es perfecto para mantenernos dormidos. Es más o menos desde los años 60, 70 se comenzaron procesos de aculturación, procesos de nueva era, que espiritualmente sí hubo algo, que también tiene que ver con este despertar, con estas revelaciones que se están dando en todo el mundo, pero que se confunden a través de espejos y a través de paraísos tentadores, a través de paraísos ficticios o plásticos, en donde te venden diferentes terapias, te venden diferentes experiencias. Entonces, por ejemplo, hay gente que habla con ángeles, pero cobra entendiendo que un ángel, que es un ser supremo, divino, que es regente de una potencia, no va a cobrarte a ti jamás por ayudarte. O Bueno, también la persona que te dice que te va a hacer una alineación de chakras como si fueras un carro. Claro, puede haber algún tipo de predisposición de energética, pero lo que realmente eh, te puede servir y te puede ayudar a ti es la práctica en la que tú puedes también equilibrar tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos. Y además de eso, dentro de la espiritualidad, que también ha sido como una manera en la que también se ha llegado como una clasificación de la sociedad, es decir, tú eres empresario, tú eres deportista, ujú, entonces tú sí, eres eso sí. espiritual. No creo que uno deba decir, no, es que yo soy una persona espiritual o incluso muchas veces dejar de decir tanto yo o decir que la espiritualidad es mi camino, me dedico a la espiritualidad, sino creo que es parte de integrarla a tu vida con algo que no se puede tocar, ¿sí? Y que se define es en tus actos y en lo que tú haces y en lo que tú vives y en lo que tú reflexionas. Y si en algún momento de tu vida tú tienes una conexión o te permiten sentir o te permiten vivir o te permiten ver, pues agradecer al divino nombre innombrable y sagrado que te habita interiormente, que es por él y no es por ese montón de yoes y de personalidades que tenemos que nos quieren pretender ser como maestros, porque también nosotros nos hemos percatado de seres que hemos conocido que al cabo de unos años después terminan siendo maestros, maestras, chamanes, chamanas y realmente lo que viva cada quien será lo que cultiva y lo que después cosechará. Entonces, cuando tú te pones a ver y solamente tú te atreves y solamente te das cuenta que tú puedes ser capaz de afectar a otro ser humano y de destruir la vida de otro ser humano, sea por un mal consejo, sea por una mala práctica, o sea por un abuso, tú entiendes que ahí estás entrando a una tierra sagrada, a un espacio sagrado, a la desnudez de un ser humano, a la desnudez espiritual de un ser humano, a la desnudez psicológica. Por lo tanto, entonces, si tú no sabes cómo hacerlo o puedes llegar a hacer un daño, lo mejor es retirarse y no hacer nada, porque es muy sagrado ese deber que te están dando la posibilidad de ejercer, de ayudar a un ser humano. Y eso sería como la reflexión general que podríamos dar de este episodio y es que hay que aprender a ser responsables de sí mismo. Realmente uno es responsable de sus acciones, uno es responsable de sus emociones, De sus de palabras. sus palabras, de sus actos. Y cuando uno aprende entonces a ser responsable, puede entonces comenzar a compartir la importancia de lo que esa responsabilidad ha sido en su vida para que las otras personas puedan reflexionar y decir, sí, eso me ha servido para ser responsable y yo quiero ser responsable de esta manera. Y ya uno deja su justificación, deja su victimismo, deja también el juzgamiento de ver a otros más o menos y comienza entonces a uno darse cuenta que en el silencio y en el amor y en la comprensión de lo que es la vida, uno encuentra que la llamita que lo alimenta a uno todos los días es algo que está oculto, pero que el día de mañana, como lo dice también el Apocalipsis en Juan 17, el día de mañana cuando suceda y se perfeccione el ser humano después del sufrimiento, te pondrán una piedrecilla blanca en la frente con tu nombre para saber tú quién eres. Y eso seguramente se dirá después de muerto, después de trascender, porque eso no se entrega en este mundo. Entonces ya simplemente es comprender que cada quien puede elegir el camino que le parezca más agradable para descubrirse en su espiritualidad. Y que además de esto, lo ideal siempre será quedarse con el mensaje, porque no sabemos qué pueda pasar con el mensajero, porque también es un ser humano experimentando, errando y aprendiendo. Y de seguido con esto, que tampoco te quedes siempre con quien te hable bonito, con quien te maquille con un mundo de fantasías. Porque cuando miras tu realidad es de trabajar y esforzarte todos los días, hijo de madre, para conseguir el pan,
para estar más tranquilo, para poder darle a tus hijos, para poder compartir con tu pareja, o sea, la vida misma en sí te forma, entonces no todo es un camino de flores. Y no quiero decirles acá cosas pues negativas ni tampoco llevarlos a que no, esta gente nos dijo que todo era súper No, pero es un triste, baño de realidad. pero es una realidad que hay que comprender. Y por eso queremos compartirles 3 de nuestras prácticas en nuestro hogar que nos ayudan diariamente a ir construyéndonos. Entonces empieza tú. Bueno, una práctica muy sencilla de relajación que nosotros hacemos en la noche es desconectamos del celular por lo menos una hora antes de dormir y durante esa hora podemos leer, podemos estar hablando nosotros. 2 horas antes de dormir tomamos nuestro último vaso de agua y 3 horas antes procuramos tomar Comer. nuestros alimentos. Y a la hora de dormir uno puede acostarse en su cama, relajarse, respirar, relajar el cuerpo y comenzar a imaginar que todos los músculos se tranquilizan, a sentir el cuerpo y comienza uno en un ejercicio de retrospectiva o de recuerdo a ver qué fue lo último que hizo antes de acostarse, es decir, si te cepillaste los dientes, antes te pusiste la pijama, antes estuviste leyendo y así progresivamente hasta llegar al principio del día, evaluando y observando cada uno de tus estados de ánimo, de tus pensamientos para ver dónde se perdió la atención en alguna situación. Alguien te sacó el mal genio, te sentiste atraído por un producto en una tienda y casi lo compras de pronto sabiendo que no estaba dentro de tus planes, pues ahí comienzas a ver dónde se pudo haber ido y tratas de recuperar así tu conciencia y evalúas tu día. Y así podrás hacerlo progresivamente y cada día se podrá ir recordando más, viendo con mayor claridad para poder estar incluso más presentes en el día a día. Además, también porque ese ejercicio nos lleva a recordar nuestros sueños. Y déjenos en comentarios qué otros temas les gustaría, porque este de los sueños también es muy especial porque nos trae mensajes y advertencias que muchas veces no comprendemos, pero ese ejercicio especialmente también nos lleva a poder vivir el sueño y en el recuerdo de lo que pasó. Otra práctica es la actividad física, pero no la actividad física como entrenamiento, de ir al gimnasio, ni esas prácticas de una hora que uno puede llegar a hacer 3 veces a la semana, no, sino el movimiento alrededor del día, es decir, desconexión de esa atención en donde te cansas de la memoria, del trabajo, de estar pensando, porque el pensamiento es el que más nos quita y nos roba como la energía. Entonces, actividad física, me levanto, voy, si estás en un edificio, subes las escaleras del edificio para hacerte oxigenación a la sangre, para activar la circulación y que eso te permita tener un respiro nuevo para poderte sentar con más calma, tener mayor creatividad y por supuesto pues más presencia, que es lo que siento que nosotros luchamos a diario, la presencia. Y otra que nosotros tenemos juntos en la noche, compártela y Ah, yo te complemento. pues tú sabes el nombre de la posición en yoga. Entonces se llama Viparita Karani, que es pegar los piecitos muy bien al espaldar de la cama o en el suelo donde te quede más cómodo, pero siempre pegando muy bien la colita, bien pegadita, y que la espalda quede completamente recta en la cama, así como en un ángulo de 90 básicamente. Y ahí pues al menos unos 10 minutos estás respirando, puedes estar compartiendo, pero lo ideal es que tu sangre circule nuevamente, entendiendo que la sangre es el vehículo a través del cual se mueve la vida en nosotros, el oxígeno y el hidrógeno que también oxigena todos nuestros órganos. Y esa es una forma de renovar y de mantener también equilibrado no solamente el sistema nervioso, el sistema circulatorio, sino también el sistema vascular, el sistema endocrino y tiene muchos beneficios también a largo plazo para las articulaciones y los huesos. Le llaman la asana de la juventud eterna, entonces ya verán por qué. Porque Y estamos queremos, jóvenes. estamos jóvenes, pero queremos seguir longevos hasta que Dios nos permita. Y también queremos compartirles 2 libros que a nosotros nos han ayudado mucho y son Del autor Titus Burckhardt y se titula Alquimia. Este es un compendio filosófico e histórico y místico acerca de la ciencia sagrada o arte real de la alquimia. El segundo libro se titula Invicto, del autor Marcos Vázquez. Este es un libro guía para conformar una mentalidad fuerte y resiliente, basada en los principios de la filosofía estoica, comparado con evidencia científica para mejorar notablemente y materialmente la salud. y hasta aquí es
este primer episodio de esta segunda temporada. Les agradecemos por habernos escuchado, pero también por haber compartido con nosotros el querer descubrirse más, el querer seguir experimentando. Y los invitamos a que comenten abajo qué experiencias también los llevaron a ustedes a descubrir su espiritualidad o en este momento quieren descubrir para que lo podamos tocar en otros capítulos. Y estén atentos a nuestras redes sociales donde compartiremos información sobre próximas charlas, talleres y conferencias que vamos a compartir con ustedes en vivo. Gracias, buscadores del Reino Interior.